Gustazo recibir aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto. Hemos platicado muchas veces con ella, pero hoy nos acompaña y es la primera vez, si no me equivoco, que viene al estudio. Sí, ¿verdad? Está con nosotros la diputada Ivonne Ortega Pacheco, usted la conoce muy bien, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano. Sí, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto verla. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez, siempre. Y más cuando estamos jóvenes. Muy jóvenes. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Siempre digo, estoy viva. Ha sido un inicio de verdad que estresante, ¿eh? Bueno, la primera sesión la tuvimos en una cancha deportiva. Yo sé. Pero bien, ¿no? Digo. Ahí vamos. Ahorita le vamos a preguntar de cómo va. Pero queríamos preguntarle primero de esta famosa ley Silla. Ya funciona, ya existe y al principio muchos de nosotros la leímos y dijimos, ¿qué? ¿Una silla? No nos dábamos cuenta de la importancia y de lo que significa. No, bueno, porque tú trabajas sentado. ¿Sentado? Sí, exacto. Yo estoy demasiado tiempo sentado. Estás demasiado tiempo sentado. Pero hay muchísima gente que se pasa todas las horas de su turno, particularmente, por ejemplo, las que venden en las tiendas de ropa. Okay. Hasta sí, claro. todo el tiempo están de pie. Digo, hay un montón de ejemplos, pero todo el tiempo están de pie. Y cuando les toca doblar la ropa y acomodar, también están de pie. Okay. Entonces ya está comprobado que afecta a la salud, afecta a la columna, las arterias, las varices. No, te salen venas ahí raras, ¿no? En las piernas. Y hay un tensitis o no sé cómo se llama, una enfermedad que se da en los pies. Entonces pareciera sencillo. En la propia Cámara, le digo, la ley empieza en casa. Nuestros asesores no tienen dónde sentarse, solo hay 500 curules. Entonces los asesores se la chutan no ahí sabía. 17 horas, pues nosotros 17 horas, pero ellos parados. No sabía. Sí, entonces le digo, la ley empieza en casa. Sí, claro, pues, y ojalá que así sea, ¿no? Así tiene que Ahora, ser. puede parecer algo verdaderamente sencillo, sin importancia, pero no tenemos la menor idea de la importancia que reviste las cajeras en los súpers. Bueno, es que donde uno voltea hay gente parada. Las policías en los tránsitos. La policía, claro. Y te puedo enumerar cualquier cantidad de trabajos que tengan que hacer y que están vinculados con estar parados por muchísimas horas y que eso deteriora la salud al final de cuentas. Ya existe, ya es ley. Ya va a ser ley, Bueno, porque todavía no está publicada, pero a partir de que esté publicada tienen que cumplirla todos los patrones. Inclusive tiene que ser silla con respaldo. Porque no es nada más no es sentarse. un banquito. No, porque si te pones el banquito, de todas maneras Okay. sigues poniendo la fuerza en los pies. Entonces tiene que tener respaldo y tiene que ser cómoda. Bueno, así que ya escuchó. ¿Qué pasa si no? Pues la única manera en la que atienden los mexicanos, hay multa. Hay multa, ¿verdad? Hay Entonces, multa. ojo con eso, porque si no atiende usted esta ley y usted tiene una tienda, pues nada más para que lo sepa. Hay tiempos, se estipularon cosas más detalladas. Sí, claro, sí, por supuesto, están allá en las leyes secundarias, están, primero la implementación, la familiarización, también hay que darles un poco de tiempo, pero ya los trabajadores que sus empleadores no cumplan van a poder denunciar y habrá una inspección para que si de hacerlo, pues les darán un tiempo perentorio. Claro. Y si no lo resuelven, pues entonces vendrá una multa. Oiga, que digo, ahorita me salgo tantito del tema, pero qué cerca nos pasó el huracán, ¿eh? Uf, no sabes. De verdad que nos salvamos, ¿eh? Sí, literal nos salvamos. Yo estaba en la Ciudad de México porque tenía sesión, entonces entre la sesión y siguiendo el huracán, mi hijo está acá, tuvo un accidente, entonces está de reposo en casa. Pero está bien. Sí, afortunadamente sí, de los accidentes con suerte, tardados. Pero no en el huracán, no en el huracán, ya había hecho una travesura. La travesura fue antes. La travesura fue antes. Entonces, y a mí me tocó vivir plenamente Gilberto cuando era yo una niña e Isidoro cuando era yo diputada local. Sí, claro. 36 horas instalada. Yo veía el comportamiento de los que vivíamos en Yucatán, que por cierto me da ganas de contestar a una persona. A una persona que no tiene la mínima experiencia. Le ha ido tan mal en las redes sociales que probablemente no lo vuelva a hacer. Sí, yo creo que tendrá que regresarse a vivir de donde vino. Y entonces no podrá salir a comprar los Oxxos, pero no por un huracán. Sino por la violencia. Una balacera. Sí, exacto. Que ya lo vimos en Villahermosa, pero qué cosa. Sí. Entonces, imagínate el estrés. Sí, claro, me imagino. Ya sabes, yo que soy metiche, siempre hablándole al capitán Mora, que ahí estaba trabajando. Que el capitán Mora con nosotros. Daba noticia aquí, luego me la manda. Y ya cuando fue solo la
puntita. Sí, exacto, nada más fue el de ladito nos pasó, nos salvamos. Literal. Una tristeza lo que pasó con los pescadores, que bueno, han sido tema que hemos estado ahorita discutiendo. Pero bueno, por suerte con los pescadores, con los muelles, con los muelles. Bueno, al final de cuentas, cosas materiales que se van a Oiga, pero me regreso para aprovechar que usted está aquí, pues hay muchas cosas que podemos hablar. La reforma energética, le voy a ser sincero. Estamos hechos como que bolas los mexicanos porque escuchamos constantemente este tema de la reforma energética y la discusión por la reforma energética durante como 4 años. Y luego hablamos y ahí viene de regreso, ya hay cambios, ¿y ahora qué? Bueno, recién la discutimos ayer, esta semana, o sea, literal terminamos ayer a las 4:30 de la mañana la discusión, porque la iniciativa original que manda el 5 de febrero el presidente López Obrador en ese entonces, no contempla un párrafo que le agregó la Comisión de Puntos Constitucionales, mayoría, o sea, que le agregaron ellos. Entonces se ve que revisó Consejería Jurídica o no sé quién y dijo, no, este párrafo no va. Y entonces va para atrás y lo quieren quitar, que era lo único bueno que tenía la iniciativa. Sí, la reforma del artículo 28, porque ahí garantizaba la inversión privada no en la distribución, en la transmisión, perdón, que esa es rectoría del Estado, pero en la inversión, el Estado difícilmente invierte en energías limpias. Todas las que vemos, por ejemplo, acá en Progreso, que se las hubiera llevado Milton, por cierto, si hubiera entrado. Sí, que son de Vive, ¿no? Las de Vive. Las de Vive. Estas pues son de empresas privadas. Sí, claro. No hay, hasta donde tengo conocimiento, ningún desarrollo que sea del Estado. Y en el sexenio de López Obrador tampoco fue muy fan de eso, ¿no? Claro, pero en este caso particular, lo señalábamos en el Pleno, es que la presidenta en su toma de protesta enfatiza energías limpias, soy científica y estoy a favor de A, de B, de C. Entonces le decían, oigan, están contradiciendo a su presidenta, ahora resulta que nosotros la estamos defendiendo. De que no se mueve ni una coma. ¿Y en qué acabó? ¿En no se mueve ni una coma? No se movió ni una coma, pero me parece que van a tener, porque sí se movió un momento de crisis en la madrugada. Inclusive yo me agarré de palabras legislativas, sí, un poco legislativas. Y en corto le decía yo al coordinador de Morena, le digo, oye, si tú le quitas esta fracción que están proponiendo, pues ya no tiene razón de ser el artículo, ya no lo reformen, ya está. O la otra, que le pongan el Estado y la iniciativa privada. Con eso, 2 palabras. Literal. Me dice, tienen razón, pero pues no lograron consenso en su bancada y se quedó sin moverle una coma. Que se tendrá que mover, seguramente vamos a recibir alguna otra. Desde luego, pero además, pues, y lo escuchamos todos en el inaugural de Claudia Sheinbaum como presidenta, así que no tiene sentido lo que están proponiendo. No tiene sentido, hemos tenido que resaltar más nosotros el mensaje de la presidenta me parece que su bancada. Y luego también leía yo, el reforma a la ley de ferrocarriles. Se reformó la ley de los ferrocarriles, ahí nosotros votamos a favor. Sí. De hecho, salió por unanimidad. Inclusive, hasta las unanimidades se discuten. Sí, es que estamos todos de acuerdo y no debe de ser, ¿no? Sí, hay un proceso que yo he venido diciendo tanto en la Jucopo como en el Pleno. El método que se tiene, esta parte de querer subir a la tribuna y tener tu foto en la tribuna, sí, como que es importante, ¿no? Como que es la manera de decir, sí estoy trabajando, ¿no? Sí. Se debe sentir en el resultado del día a día. Sí, claro. Ese de decir, qué chingón nuestros diputados están trabajando. No se pasaron horas y horas allá peleando. Diciendo nada, ¿no? No, literalmente diciendo nada. Entonces, lo que hacen, hay una laguna en el reglamento de la Cámara. Okay. Entonces, lo que hacen ellos es que dicen, reserva un artículo. Eso, cuando dicen eso es, este artículo en especial no nos gusta. Exacto. Lo demás lo acepto, pero esto no. ¿Eso significa? Eso debería de ser. Eso debería de ser. Okay. Entonces, la iniciativa la manda el Ejecutivo, la de ferrocarriles. El Ejecutivo, sí, claro. La administración pasada. Sí, claro. Okay. O sea, su gobierno, vamos a decir, el Ejecutivo. Tenemos consenso de unanimidad. Hay el protocolo, leen a favor, en contra. No hay en contra, leen todos a favor. Todos. Entonces, no hay artículos reservados y de repente salen 136 artículos reservados de 2 artículos que se reforman en la ley. Entonces les decía, oigan, si hay 132 reservas, pues regresen a comisiones, no estamos ustedes de acuerdo. De ellos, particularmente sí, claro. Del PT habían 70. Suben a la tribuna, leen
nada que tiene que ver con la reserva del artículo, y luego dice, retiro mi reserva. Entonces digo, hagamos ronda, ¿sí? Retiro mi reserva. O sea, siempre no. Siempre no. O sea, hablo 5 minutos, digo lo que quiero decir y que no tiene nada que ver con ferrocarriles. Sí, exacto, hablamos de fútbol, no importa. Y retiro mi reserva. Digo, no, hombre, regulemos eso. Es una vacilada, inclusive para su presidenta, para la primera mujer presidenta con A. El nivel de las diputaciones, legisladores, legisladoras, ¿es el mismo de siempre o ahorita en especial tenemos un nivel más bajo o más alto? No lo sé. Fíjate que ahí yo creo que es más un tema de voluntad, porque te voy a decir en mi caso, yo cuando fui diputada federal, ahora sí que la primera vez estuve en la mesa de decanos, altísimo honor con doña Ifigenia, pero sí me cayó la edad. Sí. Pero sí me cayó la edad. Cuando me hablaron me dijeron, vamos a instalarla. Sí, pero era la más joven de esa época. Los decanos. Sí, la más joven de los decanos, y de esa época tenía 29 años. Cuando fui diputada federal. En ese entonces yo apenas tenía prepa, pero tenía voluntad. Ok. Entonces no es tanto pero el nivel no es tanto educación escolar. Sí, claro. Es seriedad para estudiar, ¿no? Claro. Y para entender de qué están hablando. Si, por ejemplo, yo quisiera dedicar más tiempo a perderlo allá en el Pleno, les haría una pregunta y no le responderían. Ok. Los que suben a intervenir. Sí, no, me quiero imaginar. Y sobre lo que se supone que hablen. En la madrugada, este tema que están diciendo, al que le hago la pregunta es a Ricardo Monreal, porque entra en crisis el Pleno y entra el coordinador. Entonces yo empiezo a escuchar que está hablando de algo que no ha revisado. Y entiendo al coordinador, estaban revisando las comisiones, son 200 y tantos diputados, donde el más no voy a decir tonto es diputado. entonces imagínate. Entonces sube, digamos, para tratar de tranquilizar, yo levanto la mano, le hago una pregunta de verdad en buena voluntad y los meto en un problema, porque entonces sí tuvo que bajar, tuvieron que ver, vieron que se tenía razón, él estaba en la voluntad de que se cambiara, 2 veces lo intentaron y no logró consenso con su bancada. Pero entonces es que tenemos, ahora, ¿le preocupa la situación legislativa? A mí me preocupa. Sí, claro, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, esta parte de haber ignorado. Esto que dice asusta. Claro, esta parte de haber ignorado pusieron esta rectoría del Estado y la iniciativa privada en la parte de la investigación. Estoy casi segura que se va a modificar. No creo que haya gobierno que se dé un balazo. Por decirlo, porque usted es políticamente correcta, dijo que lo que falta a veces es voluntad. Entonces, digamos que esta es una legislatura que carece de bastante voluntad. De bastante voluntad. De bastante carece de voluntad. Razón, por lo visto. ¿Tiene esperanzas de que aprendan con el tiempo y dejen de hacer tonterías? De verdad, yo soy una mujer muy positiva, me conoces. He estado platicando en corto con varios. Por ejemplo, en este punto en particular, se salió el verde. Entonces, bueno, ahí vamos. En la otra se inconformó el PT. Ahí vamos. Hoy estamos platicando con Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano. Antes de irnos, porque ya nos vamos a tener que ir en un momento, pero ahora sí tengo que preguntar esto. La reforma judicial, las leyes secundarias pasaron por ahí por ustedes. Y trae con unas contradicciones terribles. Decíamos ayer, preguntábamos, ¿para qué hacer las cosas bien a la primera si las puedes hacer bien a la segunda o a la tercera o a la cuarta, muy al estilo oficial? Una verdadera vergüenza, hay contradicciones. De artículo en artículo de la propia reforma va a tener que ser reformada. Sí, la reforma va a tener que ser reformada. La reforma va a tener que ser reformada porque hay varios errores, pero particularmente en un artículo dice lo elegirá el pleno de los ministros. Y en el otro artículo abajo, con el mismo peso, los 2 artículos, dice los elegirá el pueblo. No, bueno. Ese se tiene que, porque si no, ¿quién elige? No, leía uno de se elegirá a la presidenta de la Suprema Corte cada 2 años y otro que decía cada 4. ¿Y a cuál se le hace caso en ese caso? No sabemos. Entro por 2 y a lo mejor tengo repechaje de otros 2. O sea, se tienen que reformar. Es una por hacerlo al vapor. O sea, yo creo que cada visión de gobierno, si la gente le dio la confianza, pues bueno, tiene derecho a hacer su visión. Pero tienen que hacerlo bien. Sí. Entonces, eso lo único que hace es que va a tener que regresar a la Cámara, otra vez al Senado, otra vez a convencer a 4 diputados, a senadores, perdón. Porque, por cierto, no sé cuánto tiempo tenemos, pero tenemos un par de minutos. Esta parte es el mandato del pueblo. Todos los que suben es el mandato del pueblo. Espéreme. El mandato del pueblo, reforma constitucional, fue en la Cámara de Diputados. Sí. No le dio el pueblo reforma constitucional en la Cámara de Senadores. No. Y vamos a dejar con claridad.
El primero que brincan por lo que tú quieras que hayan acordado es el senador electo por primera minoría de Michoacán, o sea, quiere decir del PRI-PAN-PRD. Sí. Entonces quiere decir que su electorado votó en contra de Morena. Nomás que él se chapulineó. Él se chapulineó traicionando a su electorado. Sí, claro. El segundo que se brinca es la senadora de Tabasco con de primera minoría también. Ok. En donde su electorado de Tabasco votó claramente en contra. Y luego el famoso que da el voto, que es Yunes. Este señor Yunes. Yunes en Veracruz, que era del PAN, que votó el panismo, el priismo y el perredismo de Veracruz, que este es el que da el voto, es primera minoría, votó su electorado en contra. Y vamos a poner el de Movimiento Ciudadano con todas las dudas que hay, que si sí, que si sí, que si no, lo platicaremos, que si sí, que si no, también es primera minoría. Claro. O sea, estos 4 que pueden dar Y no sabemos a cuánta gente representan, ¿verdad? Pues bueno, a un tercio, a millones de personas, quiero suponer. Buen punto, lo voy a... Pero deben ser a millones de personas si hay 2 senadores, 3 senadores por estado. Son 3 senadores por estado, 2 que gana la fórmula y ellos, el que entra por primera minoría. Pues estamos hablando de millones. O sea, el segundo lugar en la elección. Estamos hablando de millones. Sí. O sea, ahí hay una diferencia. No lo he sumado, fíjate, te hubiera yo preguntado. No, y la otra cosa interesante también es que los votos con los que gana la presidencia, con todas las de la ley, y muy votada, es con 36 millones, nada más les recuerdo que somos 150 millones de almas, ¿no? 36 millones, hablo de estos 4 en particular que fueron primeras minorías y 42% que no salió a votar. El silencio también habla. Esa es una. Y por último, hay un porcentaje altísimo de gente que nosotros entrevistamos, que hubo encuestas nacionales que decían no sé de qué se trata la reforma judicial. Claro, no tenía idea. Entonces, eso de que el pueblo decidió, la verdad es que está en veremos, ¿no? Claro. Oiga, nos vamos a tener que ir, diputada, pero ¿cuándo regresa? Venga, regrese. Le tenemos café. Bueno, les tengo una buena noticia. Ya decidió Álvaro quedarse a estudiar a Yucatán. Bueno, entonces... Ese es el jefecito. Hay que agradecerle, Álvaro, entonces. Que voy a tener que estar viniendo porque si no, no lo veo. Nos va a dar mucho gusto recibirla aquí, ya sabe que aquí tiene su casa y sobre todo necesitamos ayuda para entender qué está pasando porque ya está muy confuso. Siempre ha estado, pero ahorita en especial está más confuso que de y más hablado en español. Exacto. Eso en siempre castellano. va a ser mejor. Diputada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, son las 9 de la